Amén, gloria a Dios. Bienvenidos a Ministerios Palabra de Vida, donde la familia es siempre unida. Es una bendición estar aquí en la casa del Señor y en sus hogares a través de los diferentes medios de comunicación, ya sea el internet, Facebook, otros más, Instagram, ahorita Telegram, también estamos tirando los mensajes por ahí. Gracias por permitirnos entrar hasta sus hogares. Y esperamos que esta palabra sea de bendición para usted y sea de alimento que le ayude a crecer y a dar fruto y fruto que permanezca en el nombre de Jesús. Amén. Así es que vamos a continuar. Hemos estado enseñando ya por varias semanas acerca de la fe. Amén. Y para mí es un tema muy importante y qué coincidencia que yo hablo algo aquí. 2 semanas más tarde, predicadores famosos, ¿no? Me explico, a mí me conocen en mi casa y en Costa Rica algunas iglesias, pero estos predicadores son predicadores famosos. Y ellos están hablando precisamente de lo que Dios ha puesto en mi corazón, la fe. Sí, y es que hay una pregunta que Jesucristo hizo. ¿Habrá fe cuando regrese el Hijo del Hombre? A mí eso me sigue retumbando así en la mente. Habrá fe, hasta el punto donde ya yo tuve que llegar a decir, Señor, yo no sé si habrá fe en la iglesia, pero yo quiero que haya fe en mí. ¿Sí? Yo quiero que haya fe, que cuando tú regreses encuentres en mí la fe que tú pusiste en mí, que tú me diste la medida de la fe, pero que encuentres una fe que ha crecido y que yo estoy moviéndome en la fe. ¿Por qué? Porque en el reino de los cielos todo se mueve por la fe. ¿Me explico? Hasta el mismo Dios, cuando Él habla, Él desata fe, porque Él llama cosas que no son como si fueran. En el principio, Él dijo, sea la luz, y fue la luz. Y no es que Él trajo la luz de algo que no existía, porque ya estaba en el corazón de Dios. ¿Sí? Él simplemente hizo que lo que Él habló, que ya estaba en su corazón, porque así es como opera en el reino de los cielos. Y esto es profundo. Le voy a decir por qué, porque en el reino de los cielos dice, tú crees en el corazón, confiesas con tu boca y funciona. ¿Y usted sabía que Dios tiene corazón? No como el nuestro, no es un corazón así, un cardio. ¿Sí me explico? No es un cardio, una bomba, porque Él no tiene un cuerpo como nosotros. Y aunque Jesús en un tiempo sí tuvo un cuerpo como el nuestro, y tenía un corazón, hoy Él tiene un cuerpo glorificado. ¿Me explico? Que no necesita que sangre fluya, no necesita nada, es glorificado. Pero qué bonito eso, porque Dios trajo no de algo que no existía, porque sí existía en el corazón de Dios, y Dios lo habló y se produjo, ¿sí o no? Aleluya. No es que Dios se sentó ahí a pensar, bueno, ¿y cómo será? No, Dios lo tenía ya en su corazón, lo habló y se produjo. Por eso es que Dios nos dice a nosotros que yo también puedo, como Él hace, llamar las cosas que no son todavía como si ya fueran. ¿Sí me escuchas? Pero no vamos a andar con una super fe que yo voy a llamar todas las cosas que yo quiero llamar y se van a tener que producir. Tienen que estar en acuerdo con la palabra de Dios. ¿Me estás escuchando? Ya Dios me dio, por ahí dicen que son de 3,000 a 5,000 bendiciones en la palabra de Dios. Pues está en mí que esas bendiciones vengan de lo espiritual y se manifiesten en lo natural, ¿sí o no? Está en mí, porque a mí se me dio la autoridad de traer cosas que no se ven al ámbito que se van a ver. O sea, mi fe le va a dar sustancia a las cosas que no se ven y van a ser la evidencia de las cosas que se esperan. Eso es lo que la palabra de Dios dice.
Estoy hablando ya de lo que hemos enseñado como para introducir, para entrar. Claro, como en todas las cosas, si Dios creó el jardín del Edén en el principio y puso al hombre ahí, y el diablo vino y le mintió, lo engañó, no lo forzó, sino que no súbitamente, sino que la serpiente muy sutilmente le habló. No le dijo, es que Dios no quiere, no. Así es que Dios te dijo que no comieras del fruto porque vas a morir. Ciertamente no vas a morir, lo que Dios no quiere es que tú seas como Él. Sí, así es como es la serpiente, bien sutil. Y le habló a la mujer bien sutil, y la mujer pues se tragó la carnada, el anzuelo y la caña de pescar, y se trajo al marido con ella. Y no es culpa de la mujer, es culpa del hombre que debió haber defendido a su mujer. Pero ahí vemos cómo obra el enemigo, cómo obra la serpiente. Es padre de toda mentira. ¿Me estás oyendo? Y entonces, ahorita vamos a entrar en lo que conocemos como los obstáculos de la fe. En todo hay obstáculos en la vida. Tú vas a estudiar una carrera, ¿el obstáculo cuál es? Que tienes que estudiar y prepararte y pasar a veces largas noches y alguien, ¿verdad? Siempre hay algo. Y en la palabra de Dios, cuando tú estudias la palabra de Dios, de inmediato viene el enemigo a tratar de sacar esa palabra de tu corazón. Está escrito, ¿sí? Ha habido la parábola del sembrador y la semilla, que de inmediato viene el diablo y algunos con las preocupaciones de la vida, ¿verdad? La semilla no produce una raíz fuerte y luego ¿verdad? Ya eso lo conocemos, no quiero entrar en ese detalle, pero lo que quiero es que sepamos que hay cosas que pueden obstaculizar mi fe. Vuelvo a repetir, hay versiones de la Biblia que dicen que la fe sin obras está muerta. La fe de Dios no puede morir porque es la fe de Dios. En Marcos 11:22 Jesús le dijo a sus discípulos, tengan la fe de Dios. En muchas traducciones dice, tengan fe en Dios. Pero es que la fe viene de Dios. ¿Cómo sé yo que la fe viene de Dios? Porque si yo escucho la palabra de Dios y la fe viene por oír la palabra de Dios y la palabra de Dios es Dios. ¿Me escuchó? Dije que la palabra de Dios es Dios. En Juan capítulo 1 dice, en el principio era el verbo. ¿Cuál principio? En el principio que nadie conoce porque fue en el principio de todo. No hay una fecha determinada para saber el principio. ¿Me estás escuchando? Entonces dice, en el principio era el verbo, y el verbo o la palabra era con Dios, y el verbo o la palabra era y sigue siendo Dios. ¿Estamos entendidos ahí? Porque el diablo lo que quiere es no darle importancia a este gran libro que tenemos nosotros que se llama la Biblia, la palabra de Dios. ¿Me estás escuchando? Y entonces trata de serrucharle el piso, por así decir, a la palabra de Dios y quitarle la importancia que tiene. Pero ya hemos aprendido que la palabra de Dios es que la verdad absoluta, y no hay otra verdad más absoluta que la palabra de Dios. Si Jesús dijo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida, y Jesucristo todavía está y sigue estando y seguirá siendo por los siglos de los siglos, entonces lo que Él diga, lo que Él es absoluta verdad. Amén. Aún las cosas que nosotros conocemos como verdaderas hoy en día, aquí en lo natural, dejarán de existir un día. Porque la Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. ¡Wow! ¡Qué profundo es eso! ¿Me explico? Yo prefiero aferrarme a algo que nunca va a pasar, o sea, que nunca va a dejar de ser, a aferrarme de cosas
que un día dejarán de ser. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ah? Sí, por supuesto. Gloria a Dios. Entonces sabemos que hay obstáculos. En inglés la palabra es hindrances. Obstáculos que estorban la fe. No la fe de Dios, eso no lo puede estorbar nadie, pero que la fe se accione en mí es obstaculizada por varias cosas. ¿Sí? La fe de Dios no muere, no es ineficaz, no es inoperante, porque prueba está que Dios habló y las estrellas que Él puso en el cielo con su palabra, ahí están. Y no sabemos cuántos millones de billones de años ese asunto ha estado ahí. Pero la prueba es que ahí están. Y la Biblia dice que por fe creemos nosotros que los cielos fueron formados por medio de la palabra. Gloria a Dios. Ahí está la prueba. Todo eso que está escrito ahí, ¿sabes para qué lo puso Dios? No para que tú lo leas y digas, ¡ay, qué lindo! ¡Qué precioso! ¡Wow! ¿Te imaginas? No, está ahí para reforzarte, para ayudarte a entender que Dios es todopoderoso, que su palabra es todopoderosa y que su palabra es la verdad absoluta y nadie en este universo la puede mover. Entonces, cuando ya tú tienes eso asimilado en tu corazón, tú tienes toda la confianza de que cuando tú hablas la palabra de Dios, lo que tú hablas de la palabra de Dios, que lo estás creyendo en tu corazón, se va a llevar a cabo. ¿Me escuchas? Porque la palabra de Dios, la verdad de Dios, la fe de Dios, ha existido desde el principio. La Biblia dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No cambia. Nadie puede cambiar la fe que es de Dios. Más adelante vamos a estudiar, sí, hay dos clases de fe. Una que es la fe de Dios y una que es la fe sensorial humana. Amén. Donde mucha gente se mueve en una fe sensorial que nada que ver con la fe de Dios. Y eso hay que aprenderlo porque hay que aprender a distinguir. ¿Sí? Y es que el diablo es tan sutil, tan inteligente, digamos, que no es lo mismo decir, bueno, es día y noche, porque sabemos que cuando hay día hay luz y la noche es la noche. Estas dos fees se parecen tanto que uno cree que está en la fe de Dios y están dando en una fe sensorial. Entonces va a haber que estudiar eso, va a haber que aprender para que el diablo no me engañe. ¿Bien? Gloria a Dios. Ahora, ya aprendimos que hay una de las cosas que más detiene la fe de operar en mi vida, es la duda y la incredulidad. ¿Sí? Duda e incredulidad evitan que la fe de Dios opere en mi vida. Usted me puede decir, como yo sé que más de un religioso va a decir, bueno, sí, pero Jesús fue a su pueblo y la Biblia dice que Él no pudo hacer muchos milagros. Eso no es que Jesucristo no pueda hacer milagros, pero no le pudo hacer los milagros que ellos necesitaban porque ellos dudaron y tenían incredulidad. Y entonces Jesús dijo, no quieren recibir, yo me voy a otro lado donde sí quieren recibir. ¿Cuántos dicen amén? Porque no hay nada que detenga la fe de Dios en sí misma. Pero de que la fe de Dios opere en mí, requiere que yo crea con mi corazón, ¿sí? Y no dude, ni tenga incredulidad. ¿Cuántos dicen amén? La otra que aprendimos es la falta de perdón. Ahí mismo en Marcos 11, 25, 26, dice, cuando estéis orando, perdonen. ¿Sí? Cuando usted tiene falta de perdón en su corazón, Dios no te puede bendecir. ¿Sí? Porque Él te mandó a perdonar. Y si no estás perdonando, estás en rebeldía. Y Dios no puede bendecir a un rebelde. ¿Cuántos dicen amén? Es como es. Tenemos que aprender eso. Y hay veces que nosotros, pues sí, hay gente que de verdad no merecen que uno los perdone. Porque no merecen. Te hicieron tanto daño que uno dice, bueno, ¿y yo por qué tengo que perdonar a este miserable que me hizo tanto daño?
Y Dios te va a decir, es que yo me encargo de él o de ella. Pero tú, si no perdonas, estás atado a esa persona. Y tienes que desligarte de la atadura que tienes con esa persona. Y la única forma que te vas a desligar de cualquier cosa que te esté atando a esa persona es aplicando la palabra de Dios que dice, perdona. Y perdonar no es un sentimiento. Yo no voy a decir, wow, ya perdoné, qué bien me siento. No, porque no es eso. Es una decisión que yo tomo en mi espíritu y quizás mi alma, que va siempre en contra de la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? A menos que sea renovada, ella siempre va a ir en contra de la voluntad de Dios. El alma va a decir, ¿cómo eres tan menso? ¿Por qué perdonas? ¿Qué estás haciendo? Esa no merece perdonar, ese no merece el perdón. Y tú le vas a tener que decir al alma, alma, cállate. Cállate porque yo voy a perdonar, porque es mi decisión perdonar. Y entonces de ahí comienza la libertad tuya. ¿Cuántos dicen amén? Sí, y hay gente que ha sido bien mala con uno, ¿sí o no? Yo le puedo contar cosas de que han pasado a la gente que le ha pasado, que óigame, uno dice, no, este yo lo fusilo, o lo cuelgo de un poste allá afuera, porque tanto mal que han hecho, que no merecen misericordia de ningún tipo. Ahí es donde uno se equivoca, porque la Biblia dice, ¿qué es lo que quiere Dios? Yo quiero misericordia, ¿sí? Porque yo tuve misericordia contigo. Ahora yo quiero que tú apliques la misericordia que tuve contigo con otros. No se la merecen, pero tú tampoco te merecías la gracia de Dios para ser salvo. ¿Me estás escuchando? Esto es un asunto donde nosotros tenemos que aprender a desarrollarnos en el reino de Dios. ¿Cómo opera Dios? ¿Cómo actúa Papá Dios? ¿Cómo actúa el Espíritu Santo? ¿Cómo actúa el Señor Jesucristo? Ya Él nos enseñó cómo Él actuaba, porque los 33 años que Él anduvo aquí, nos enseñó cómo andar como Él anduvo. ¿Sí o no? Gloria a Dios. Bien, y luego sabemos el tercer obstáculo mayor. Aquí tengo 6, que ya empezamos a estudiar 2 el domingo pasado, pero los mayores es no pedir perdón por los pecados que tú has cometido. Eres salvo, pero si has pecado y no te arrepientes de ese pecado, la fe no puede bendecirte. Dios no puede bendecirte porque una vez más estás en rebeldía. Pecado es rebeldía. Y pecado para muchos creen que es hacer algo malo, pero pecado también significa no hacer lo bueno que yo sé que tengo que hacer. ¿Me estás escuchando? No es solamente hacer algo malo, es no hacer el bien. Eso es pecado. Y para Dios eso es rebeldía. Gloria a Dios. Pero gracias a Dios, en Juan dice, capítulo 1, versículo 9. Si yo confieso mis pecados, Él es fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda maldad. Cuando Él me limpia, es que, pongámoslo así, yo ayer estaba allá en Cathedral City, fui a visitar a un amigo y le di un ejemplo. Agarré una botella de agua porque allá había que estar tome agua, porque hacía un calor 107 grados Fahrenheit, 41 grados centígrados. Muchacho, aquello era espantoso, pero entonces yo le estoy hablando porque estoy tratando de ganármelo para Cristo, ¿verdad? Tengo ya tiempo trabajando con Él. Agarré la botella y le dije, esta botella la llenamos de agua pura. ¡Qué delicia! ¿Te atreves a tomar de esta agua pura? Por supuesto que sí. Pero ahora digamos que yo agarro un gotero. ¿Sabe lo que es un gotero? A drop, ¿verdad? Y agarro una gota de excremento, popó, y le echo la gota de popó al agua, tapo, lo meneo bien, ¿te atreverías a tomarlo? Hay que estar muy loco, ¿verdad que sí? De inmediato viene la, ¿cómo se llama eso? Diarrea y vómitos, porque ahí está.
Y entonces él me dice, óyeme, ¿qué razonamiento? Le digo, sí, pues lo mismo sucede cuando tú pecas. Sí, puedes estar salvo, pero estás sucio. Entonces tienes que limpiarte de toda maldad. Y el único que te va a limpiar de toda maldad no es el santo aquel, la virgen aquella, es Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Ahí es donde está todo el meollo de cómo opera el reino de Dios, porque yo tengo que vivir en el reino de Dios aunque esté en este mundo. Si yo no soy de este mundo, aunque me parezco a muchos de este mundo, ¿verdad? Pero yo no soy de este mundo. Yo pertenezco a otro mundo. Aleluya. Y en este mundo de donde gobierna nuestro Padre Celestial, las cosas son totalmente diferentes a como hacemos las cosas en este mundo. Por eso el Señor nos manda y nos dice, no tomen la forma o no hagan las cosas como las hacen la gente de este mundo, sino que más bien sean transformados o metamorfoseados, una metamorfosis, por medio de la renovación de su entendimiento, que está en el alma, por la palabra de Dios. ¿Ve? ¿Por qué? Porque mi alma es lo más negativo que puede haber en el mundo. Todo es malo. Todo es malo. Y para peores, a veces en vez de consultar a Dios, consultar la palabra, voy y consulto con un vecino, voy y consulto con el doctor, voy y consulto con aquel, con el otro, y todos me van a dar un reporte negativo. ¿Cuántos dicen amén? Porque acuérdense que esa es una verdad relativa. Y está en usted si cree la verdad relativa, que es una verdad sensorial, basada en ¿qué? Sentimientos. Lo que yo veo, lo que yo oigo, lo que yo toco, ¿sí o no? Está basada en eso, pero la Biblia dice que nosotros no andamos por vista, que es lo sensorial, sino por fe. Entonces tenemos que cambiar todo ese revoltijo que tenemos en nuestra alma, ¿verdad? Y no importa la edad que tengamos. ¿Me estás escuchando? No importa la edad que tengamos, todavía podemos renovar ese entendimiento para poder entonces movernos dentro del reino de Dios y recibir los beneficios que Jesús puso delante de nosotros cuando dijo, y tengan vida en abundancia. ¿Cuántos dicen amén? Pues gloria a Dios. Entonces ya vimos la semana pasada que de los 6 obstáculos que bloquean o obstaculizan la fe de un creyente, el primero fue falta de comprensión con respecto al nuevo nacimiento. ¿Sí? Yo le hablé a este amigo mío, que yo sé que va a oír el mensaje porque él siempre los oye. Te saludo, mi amado, no puedo dar tu nombre, pero ahí te va. Le dije, el ser humano es como un foco, un bombillo, yo no sé cómo le llaman en cada país. Nosotros le llamamos bombillos en mi país, en Costa Rica. A light bulb en inglés. Le dije, todos los humanos nacen como este foco. Tienen todo lo esencial, pero le falta una cosa. Tiene el cuerpo, que es lo que cubre el foco o el bombillo, ¿sí? Tiene los elementos eléctricos adentro, ¿ve? Que podría ser el alma, lo que sea, pero y también tiene un gas, ¿sí? Tiene los filamentos, pero hay un gas. Por eso los bombillos tienen que sellarlos bien para que ese gas no se escape, porque ese es el gas que cuando los filamentos se calientan, el foco se enciende. ¿Me explico? Esa clase es gratis, no les voy a cobrar por eso. Aleluya. Pero cuando Dios viene, o cuando tú prendes el switch, ¡pap!, la corriente eléctrica energiza ese foco y el foco brilla. Produce luz, ¿sí o no? Pues cuando tú aceptas a Cristo Jesús, entonces la energía de Dios, la vida de Dios, entra y produce vida, luz, y por eso Dios dice que tú eres la luz del mundo. Aleluya. ¿Cómo lo relaciona de hermoso el Padre? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque la luz de Dios, el conocimiento de Dios, ya no estoy más en oscuridad, que es estar separado de Dios, sino que pasé al reino de luz. ¡Aleluya!
pero el foco o el bombillo sigue siendo igual por fuera, ¿sí o no? No cambió, no se cambió de un fluorescente, de un foco incandescente a un fluorescente o a un LCD. No, se quedó como era, ¿sí o no? Y es lo que nos pasa a nosotros. Y entonces mucha gente, como se ve en el espejo y se ve que sigue siendo el mismo feo de antes, ¿verdad? Vino a Cristo y todo y le dijeron, es que todo es hecho nuevo, pero yo sigo igual. Bueno, eso ya no es culpa de Dios, es culpa de sus papás, ellos lo hicieron. Gloria a Dios, amén. Y luego lo mismo sucede con los filamentos, que es tu mente, tu alma. Todo eso está en su lugar. ¿Me explico? Pero ya porque te ves en el espejo y no ves un cambio en el espejo, entonces dice, no pasó nada. Si no hubo nada. Fe sensorial. Porque no veo, no creo. Lo mismo hizo mi tocayo Tomás. Dijo, hasta que yo no vea las manos de Jesús y ponga mi dedo a través de los hoyos y ponga mi mano en el costado, no voy a creer. ¿Sí o no? ¿Ve? Pero entonces hay mucha gente que no comprenden qué es lo que sucede cuando yo acepto a Cristo. Cuando yo acepto a Cristo Jesús, mi espíritu, que estaba en tinieblas, o sea, separado de Dios, porque esa es la muerte espiritual. Si es que cuando uno le dicen está muerto, cree que está así, acostado en una caja lleno de gusanos. Pero en lo espiritual no es eso lo que está hablando, sino que está separado de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y es que hay una ley en la palabra de Dios que dice que toda semilla dará su fruto de acuerdo a su género. ¿Me están oyendo? Hay una ley. ¿Ah? Por eso dice el Señor, la carne produce carne y el espíritu produce ¿qué? Espíritu. ¿Ah? Y ahora usted diría, bueno, pero no es mi culpa que yo nací con un espíritu separado de Dios. No, no es tu culpa. Tus papás te hicieron, Adán pecó, pero Dios te da todo tipo de oportunidad de que la luz de Dios entre en tu corazón y seas salvo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ve? Pero si tú no entiendes qué es lo que sucede en ese momento, la Biblia dice que cuando yo paso del reino de tinieblas al reino de la luz de su amado Hijo, yo dejo de ser un hijo del diablo y me hago un hijo de Dios. Porque en Juan capítulo 1, versículo 12 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder, la autoridad de ser hechos, no sobrinos, no primos, hijos de Dios. Gloria a Dios. Hijos e hijas de Dios. Y eso es lo que hay que entender. Aunque yo por fuera sigo siendo el mismo feo, en mi espíritu yo soy creado por Dios y soy idéntico a Cristo Jesús en mi espíritu. ¿Ve? Entonces ya yo no me tengo que ver hacia abajo, yo me puedo ver aquí, a mí. Yo no me tengo que crecer y creer que soy mejor que nadie, pero sí soy mejor que el diablo y que todos los demonios. ¿Por qué? Porque estoy en el nivel de Cristo, fui creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Ha habido alguna vez un cristiano que dice, sí hermano, es que yo soy un pecador arrepentido? No, usted no es usted no puede ser un pecador arrepentido. ¿Sí? Usted se arrepintió cuando era pecador, pero cuando aceptó a Cristo dejó de ser pecador y se convirtió en hijo o hija de Dios. Pero todas esas cosas que normalmente se dicen en la iglesia, que suenan tan religiosamente preciosas, te hunden, te frenan de poder llegar a ser todo lo que Dios quiere que tú seas. ¿Me estás escuchando? Y eso afecta tanto la fe porque te crees indigno de recibir las cosas de Dios. Y eso es lo que el diablo quiere, que te sientas indigno, porque cuando tú te sientes indigno, le estás diciendo a Dios que lo que Él hizo no es suficiente. Porque la palabra de Dios dice, al que no conoció pecado, fue hecho pecado, para que yo fuera hecho la justicia de Dios en Cristo Jesús. Como si nunca hubiera hecho nada malo. Es más, la traducción dice
que si alguno está en Cristo Jesús, una nueva criatura es, algo que no existía anteriormente. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Gloria a Dios. Entonces, si tú entiendes que ya tú naciste del Espíritu de Dios, si es que de verdad recibiste a Cristo en tu corazón, porque hay gente que recibió a Cristo en su mente, ¿me explico? En una fe sensorial, oyeron de Cristo, hubo una emoción en ese momento, se emocionaron, el predicador los trajo aquí a todo el mundo llorando y algunos se fueron de regreso sin ningún cambio, porque todo lo que hicieron fue mentalmente. ¿Me estás escuchando? Y eso es una desgracia, porque eso no se debe ser así. Alguien tenía que remarse y decirle, mira, es que debes creer con el corazón, con aquí, con esto se cree, no con aquí. Vos sabías que el diablo no te habla en tu mente, él te habla a tu corazón, porque la mente Dios sabe, pero él te habla al corazón. El corazón es la vida mía, soy yo, mi espíritu. ¿Me escuchas? Y eso es lo que Dios quiere que tú entiendas. Tú no eres un don nadie o una doña nadie. Tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Yo te limpié, te purifiqué con mi sangre, te saqué del fango y te puse en un lugar de privilegio para que todo el mundo te vea. Aleluya. No más decir soy un pecador arrepentido. No, sí fui pecador, pero cuando me arrepentí, o como me dijo una hermana, me dice, hermano, es que yo estoy en el proceso de la perfección y yo sé que algún día voy a llegar a ser perfecta. Y le digo yo, ¿de qué está usted hablando? Un día es una esperanza. Fe dice, ya yo soy perfecta o perfecto porque me hicieron a imagen y semejanza de Dios en mi espíritu. ¿Me estás entendiendo? ¿Ah? Si yo me baso en emociones, en los sentimientos, en lo que yo veo, en lo que yo huelo, hay veces que yo no me baño y huelo feo, entonces ya por eso estoy perdido. ¿Verdad que no? No. Pero el diablo usa todas esas cosas, las emociones, los sentidos, la vista, para hacerte engañar. ¿No le dijo él a la mujer que es que lo que Dios no quiere es que tú seas igual a Dios? Cuando ya eran igual a Dios, y es lo que el diablo viene y te dice a ti, tú no eres igual a Dios, y tu respuesta tiene que ser, sí, soy igual a Cristo Jesús, porque en mi espíritu yo fui creado por el Espíritu de Dios, y me hicieron a imagen y semejanza de Dios. Y con eso se queda el diablo. ¿Me están escuchando? Si usted no se defiende en esa forma, su fe está inactiva. Porque si usted dice que usted cree en Cristo Jesús, tiene que actuar como que el que cree en Cristo Jesús. ¿Sí o no? La fe sin acciones correspondientes está inoperante en mí. No es que ella sea inoperante, pero inoperante en mí, porque yo sigo, ¿verdad? Y hay que entender también que ya porque yo nací de nuevo hoy, no quiere decir que mañana yo soy un santulón completo, que no voy a pecar. Porque hay una naturaleza pecaminosa en mí, la cual tengo yo que comenzar a tratar, ¿sí? Por medio de la palabra, renovar la manera en que pienso, que está todo podrido ahí arriba. ¿Me estás escuchando? Gloria a Dios. ¿Cuántos aquí son hijos o hijas de Dios? Nunca se le olvide. Nunca se le olvide. ¿Cuántos de aquí son hechos a imagen y semejanza de Dios? Que nunca se te olvide. ¿Me explico? Que nunca se te olvide. Tú eres la viva imagen de Dios. Jesucristo dijo un día, si me ven a mí, han visto al que me envió. Bueno, si te ven a ti,
no la parte de afuera. Si Jesús sabía. ¿Eh? Pero si me ven a mí, ven al que me envió, a mi papá. ¿Sí? Hay herencias físicas, herencias mentales, ¿verdad? Y herencias que son maldiciones o bendiciones en lo espiritual. Las herencias físicas, el hijo suyo, como dice el dicho, hijo de tigre, sale pintado. Porque un tigre no va a producir una vaca. Y Dios no va a producir quién sabe qué. Él produce hijos de Dios. Aleluya. Cada semilla produce de acuerdo a su género. Y tú naciste de Dios, entonces eres hijo de Dios y eres como Dios. Que no haya duda en eso. Es una ley bíblica. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces ya estamos claros con lo del nuevo nacimiento, ¿verdad? Que eso no se lo quite el diablo. Número 2, falta de comprensión de mi puesto en Cristo Jesús. Si yo te dijera que tú estás sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús, ¿qué dirías? Ay, hermano, pero ¿cómo puede ser posible si yo ando aquí en la tierra? ¿Ve? ¿Por qué? Porque estás basando tu fe sensorial en lo que ves, en lo que oyes, en lo que tocas, en lo que hablas. Cuando la fe dice, sí estoy sentado a la diestra de mi Padre juntamente con Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque yo soy un espíritu con Cristo. ¿Me estás escuchando? Son cosas que la mente no va a entender nunca, porque la misma Biblia dice que para el hombre natural, que es mi naturaleza pecaminosa, las cosas de Dios son locura. ¿Sí? Porque las cosas de Dios no se pueden entender con la mente, tienen que ser discernidas por el Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Entonces, si yo tengo lo mío, yo soy ¿qué querrá decir la palabra coheredero? O sea, que la herencia es de los dos, ¿o no? Es un coheredero. Un colaborador es el que colabora juntamente, pero el coheredero está heredando lo mismo que el heredero. ¿Cuántos dicen amén? Y la Biblia dice que yo soy coheredero con Cristo Jesús. Todo lo que le dieron a Jesús, me lo dieron a mí. ¿Me estás oyendo? Ay, hermano, pero es que yo no lo veo. Bueno, pues empiece a aplicar la fe para que lo pueda ver. Porque usted no ocupa fe si ya lo ve. Pero para verlo hay que traerlo del ámbito espiritual al ámbito natural, donde ya lo puedes ver y ya para entonces ya no ocupas fe porque ya lo viste. ¿Estás oyendo? ¿Cuál es tu lugar en Cristo? Yo soy colaborador. Yo soy coheredero. Estoy sentado con Cristo a la diestra de mi papá. Soy un espíritu con Él. ¿No es así? Es así. ¿Cuánto vale Cristo? No le puedes poner precio. ¿Cuánto vales tú? No le puedes poner precio. ¿Sabe por qué no le puede poner precio? Porque tú vales hasta la última gota de sangre que Jesús derramó. ¿Cuánto vale la sangre de Cristo? No hay quien que sepa. No hay nada en este mundo que pueda comprar la sangre de Cristo. ¿Me están escuchando? Entonces eres muy valioso. Eres muy valioso. Ah, hermano, pero es que cuando yo hago eso y hago lo otro, todo me sale mal. Pues le va a seguir saliendo mal porque usted está hablando mal. Está hablando incredulidad, está hablando duda, está hablando lo que el diablo le está metiendo en el coco vacío que tiene, porque no lo ha llenado de la palabra de Dios, y entonces usted se está creyendo toda la mentira del diablo. ¿Cuántos dicen amén? A mí me hizo una gracia.
Yo no sé si ustedes vieron, ahorita está Southwest Convention con Believers Convention, ese es de Kenneth Copeland y todos los que andan con él. Kenneth Copeland ya está por los 80 y no tiene una sola cana en el pelo. Yo estaba celoso cuando lo oí hablar. No solamente no tiene canas en el pelo, la cabeza, no se le ha caído. Él dice que le habla a los folículos y los folículos le hacen caso y el pelo le sigue. Y usted lo ve y tiene el pelo del color que lo ha tenido por los últimos 40, 50 años. Y yo no creo que él se lo pinte porque él corre un riesgo muy fuerte de mentirle al pueblo de Dios. Yo creo que es la verdad. ¿Me estás escuchando? Dice, yo tengo un pacto con Dios, pues yo también tengo un pacto con Dios, con mejores promesas, firmado con la sangre de Cristo. Entonces aproveche y agarre los mejores beneficios que están dentro del nuevo pacto, firmado con la sangre de Jesús. Hermano, pero es que yo no merezco. No sé, nadie se lo merece. Por eso se llama gracia. ¿Sí o no? Por eso se llama gracia. Gloria a Dios. ¿Estamos entendiendo esto? Aleluya. Preocúpate de cuánto estás buscando el entendimiento de la palabra de Dios. Es tu responsabilidad conocer la palabra. Depende de ti tener la aptitud para poseer lo que Dios ha puesto a tu disposición. ¿Me estás oyendo? Ahí están en unas hojas que se repartieron el domingo pasado. Márquelo, porque así es como funciona el reino. Ya Dios le dio a usted todo, pero está en su boca si lo recibe o no lo recibe y está en su corazón. ¿Cuántos dicen amén? Así es. Todo se nos fue dado, todo está a nuestra disposición. Todo. ¿Ve? Pero depende, como les dije yo un domingo, tu actitud, tus acciones activan o desactivan la fe de Dios. En tu vida, no es que la fe de Dios pueda ser desactivada, pero en tu vida. Tus acciones, tome nota, tus acciones activan o desactivan la fe de Dios en ti. Muchos creen que solo la confesión, así aprendieron en muchos lugares. Oh, yo confieso. Ni siquiera están creyendo en el corazón, están hablando un montón de burradas que le está saliendo de aquí, del coco, y ahí están confiese. Y se van a dar cuenta que eso es lo que ha causado que más de uno se aleje de la fe, porque dice, esta fe no funciona para un carambas. Y es que no le enseñaron que tiene que ser con el corazón, se cree, con la boca se confiesa. Si yo estoy creyendo con la mente, nada va a funcionar porque la Biblia no dice que es con la mente, es con el corazón. ¿Cuántos dicen amén? Así es como tiene que ser. O vamos por la palabra, que es la verdad absoluta, o vamos por una verdad relativa que no me va a llevar a nada. Gloria a Dios. Gloria. ¿Ya apuntaron eso que les dije? Tus acciones activan o desactivan la fe de Dios en tu vida. Gloria a Dios. Ahora, número 3. ¿Cuánto falta, mi amado? Un montón. Son apenas las 12:30. ¿Ya tengo 45? No, tengo 67 años, hijo, no te equivoques. Oh, ok. Número 3. Falta de entendimiento acerca de la justicia. Lack of understanding en inglés of righteousness. Me gusta más como suena en inglés porque para mí justicia es como ir a la corte o cosas así. Pero la palabra en inglés, righteousness, dice right standing with God. En buen estado con Dios. Hermano, pero es que yo peco.
Y sí, porque usted tiene una naturaleza pecaminosa. La misma Biblia dice, si alguno peca, tenemos abogado. Para eso nos dejaron un abogado. ¿Sí o no? Porque Dios sabía que ibas a pecar. ¿Me estás escuchando? Esa es la naturaleza del hombre, pecar solamente. Un día Dios dijo, voy a tener que cortarle los años a estos seres humanos porque en su corazón lo único que hay es hacer la maldad. ¿Sí o no? Gloria a Dios. El mismo Pablo en el capítulo 7, 8, está hablando de 6, 7 y 8, hasta donde llega que dice, por eso es que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero antes de eso él está hablando de que, oh, pobre de mí, que hago lo que no quiero y no hago lo que quiero. ¿Y qué fue lo que le dijo Dios? Bástate mi gracia. Eso no te da licencia para andar haciendo las inmoralidades que haces. ¿Me escuchas? Pero si caes en eso, abogado tienes con Cristo Jesús, te presentas a la corte del cielo y dices, Señor Jesús, la volví a regar. Y Jesús te dice, yo sabía, por eso dejé una reserva de sangre para estarte limpiando. Gloria a Dios. ¿Te imaginas? Ya lo sabía. Pero lo que pasa, ¿se acuerda que hemos hablado mucho sobre la conciencia de pecado? El espíritu de condenación. La Biblia dice, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Punto. No hay. Si peco, abogado tengo. Gloria a Dios. Y el diablo puede estar todos los días acusándome. Yo nada más le digo, Jesús, otra vez, men. Jesús dice, lo confesaste, está bajo mi sangre, sigue adelante. No siga haciendo lo mismo como le dijo a la prostituta aquella, ve y no peques más, ¿sí o no? Es lo mismo que te va a decir a ti, pero él ya sabe que vas a volverlo a hacer. O sea, ya todo está preparado en el reino, por eso te dieron vida eterna en tu espíritu. ¿Por qué? Porque tu alma, ahí es donde está tu naturaleza pecaminosa. Y a ella le gusta hacer todo lo malo que aprendió desde niño. Y el cuerpo simplemente es la mente dice, vamos a hacer un pecado por ahí, y ahí va el cuerpo, vamos. Porque el cuerpo no tiene dominio. El dominio lo tiene la mente, ¿sí o no? El alma. Entonces, si yo estoy en buena posición con Dios, es como ayer, ¿verdad? Fuimos a la reservación indígena y hay un puesto de seguridad con esas cosas que se levantan. Al lado derecho decía miembros de la tribu. Y el otro, visitantes. Pues yo no leí, yo nada más metí por donde decía de la tribu, miembros, y le hice así el guarda me hizo así, ¡pium! Y pasé. Gloria a Dios, le digo a mi esposa, cuidado y no vienen de repente con arcos y flechas a pararnos, porque nos metimos por donde no. Pero nos metimos como si nada, como si fuera mi casa. Gloria a Dios. ¿Me explico? Y cuando fuimos al museo, le digo yo a la que atiende en el museo, me dejaron pasar como si nada. Y, no puede ser, eso no lo hacen. Le digo, es que me vieron la cara de indio y me dejaron pasar. Pero son privilegios. Y cuando yo estoy en buen estado con Dios, tengo todos los privilegios del mundo. ¿Sí? Tengo influencia. Como algunos que tal vez van a ir a algún lugar, es que yo conozco a tal persona. ¿Usted la conoce? Y entonces llaman a la persona, ¿usted conoce a esta persona que dice que conoce a usted? Sí, pase adelante. ¿Por qué? Porque está usando la influencia de otro para conseguir lo que usted necesita. Y lo mismo hacemos con Papi Dios. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque yo estoy en buen estado con Él. Y cuando yo llego a algún lugar, es que mi papá es Dios. Y yo tengo derechos. ¿Cuántos dicen amén? Porque así es como es.
I'm in right standing with God. A mí el diablo no me puede imputar nada porque Dios me tiene en buen estado con Él. ¿Me estás escuchando? Si yo no entiendo eso, eso va a afectar mi fe. ¿Ves? Porque el diablo te va a venir a decir, ¿cómo eres de descarado? Acabas de pensar en quién sabe que he visto una muchacha ahí en la calle y ya la desnudabas con los ojos. Para los hombres. Y para las mujeres, viste a aquel y dijiste, wow, qué cuerpote. Wow, qué macho. Especialmente si uno levanta pesas. Esos que levantan pesas son puro músculo y nada aquí. Pero las mujeres lo ven y ¡ay! Elvis. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque somos humanos, ¿sí o no? Somos humanos. Y eso es entendible para Dios. ¿Sí me explico? Pero por eso tengo abogado. Ahora, eso no quiere decir que yo cada vez que veo una persona en la calle, porque en una de esas voy a quedarme pegado en un poste, ¿verdad? Y entonces Dios, ahí sí le contesto a Dios, ¿por qué no me protegiste, Dios? Porque andabas viendo lo que no debes ver, cabezón. Amén. Así es como es. Gloria a Dios. Aleluya. Segunda de Corintios 5:17 dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo Jesús se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado, según la Nueva Traducción Viviente. Ahí está. Todo lo pasado pasó y ahora lo nuevo está en manos de Dios. Antes de venir estaba oyendo un predicador de apellido Cage, Kevin Cage creo que es. Dice, si tú naciste del Espíritu, entonces el Espíritu está en ti y el Espíritu cuela de ti. Aleluya. Aleluya. Eso me paró los pelos y dije, bendito Dios. ¿Cuántos dicen amén? Eso es estar en buen estado con Dios. Muchos de nosotros no nos podemos mover en la fe porque hay cosas que nos atacan de izquierda a derecha, cosas del pasado que ya hicimos. ¿Se acuerdan que una vez les dije, ¿por qué viven en el pasado? El pasado pasó, ¿cómo dice la canción? Ya pasó el pasado. Nada puedes hacer acerca del pasado, pero puedes hacer algo ahorita en el presente para que tu futuro sea mejor. Y lo que puedes hacer ahora en el presente es comenzar a decir, yo tengo una buena relación con Dios, Dios es mi papá, yo soy hijo o hija de Dios, a mí me hicieron a imagen y semejanza de Dios, por tanto yo tengo los derechos, los mismos derechos que Jesús tiene, por cuanto yo soy hermano de Él y coheredero de Él. Aleluya. ¿Me explico? Y Jesús dice, así se habla, Juanito. Así se habla, así quiero que hables. ¿Me estás escuchando? Así quiero que hables. Gloria a Dios. Vamos a tener que... ¿Qué hora es, amado servidor de las cámaras de televisión? ¿Ya tenemos una hora? No, ya falta un cuarto para la una. 5 more minutes for an hour. Ok. No vamos a tratar de meternos en más porque no me va a dar tiempo. Y yo quiero que usted, ¿quién tiene notas del domingo pasado? Se les dieron. Si no tiene, así me gusta, así me gusta. Tienen que traerlo como traer la Biblia aquí. ¿Me explico? Y marcar y tomar notas y escribir encima de eso, porque eso fue lo que yo apunté mientras estaba estudiando. Pero hay cosas que el Espíritu Santo nos dice aquí que tal vez están mejor que lo que está escrito ahí. Y entonces hay que tener notas y luego ir a la casa y decir, esto dijo Dios hoy. ¡Wow! ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Vamos a parar aquí. Antes de parar, nos vamos a refrescar. Con permiso. Ay, bendito Dios, qué rica el agua. Siempre y cuando no le echen gotas feas.
Gloria a Dios. Padre, gracias Señor por tu palabra. Gracias por Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro abogado defensor. Gracias por el Espíritu Santo, nuestro ayudador, nuestro guía. Oh, nuestro maestro aquí en la tierra. En el nombre de Jesús, bendecimos tu santo nombre. Tu palabra es absoluta verdad. Y no hay otra verdad en este universo más que tu palabra. Y esa palabra hoy la recibimos, Señor, con un corazón determinado de que esa palabra descienda y se arraigue en nuestros corazones y produzca raíces fuertes para que luego produzca fruto y fruto en abundancia y fruto que permanezca. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Salude a su hermano, salude a su hermana ahí en su casa. Dele un abrazo a su familia. Invite gente que venga a oír esto a su casa. Acuérdense que estamos en el 846 este del segundo Boulevard en la ciudad de Los Ángeles o Compton de este lado. En el código postal 90059. Los domingos a las 11 de la mañana y los viernes se está poniendo buenísima el estudio bíblico aquí en la casa del hermanos Rentería. Tienen que contactarnos si vive aquí cerca del área de Compton. Contáctenos. Me pueden llamar al 310-721-7059 y nosotros le damos la dirección para que pueda asistir y recibir lo que Dios tiene para su vida. Aleluya. Salude a sus hermanos y nos vemos el próximo domingo. Aleluya.